Buenos días, vamos a iniciar con nuestra clase de literatura y esta es la última clase previo al examen del primer departamental. Vamos a resolver la guía. Ayer se las envié al grupo para que tuvieran la referencia de qué es lo que vamos a realizar. Comparto la pantalla para que la veamos y vayamos contestando. ¿Qué es la literatura, muchachos? Es el arte de la expresión verbal y por lo tanto abarcan tanto textos escritos como hablados o cantados. Muy bien, cuando hablamos de la literatura es una de las bellas artes que tiene como expresión la palabra y como nos dice puede ser de manera oral o de manera escrita. La literatura pues la tenemos desde la antigüedad y podría haber sido oral, pero después esta pues en la actualidad se ha recopilado y la tenemos de forma escrita. Uno de los ejemplos es, por decirlo, las leyendas y los mitos que se transmitían de manera oral, pero ahora los tenemos de manera escrita. Perfecto. Cuando nos referimos al género lírico, ¿cuál de ellos es? ¿Qué características tiene el género lírico? ¿Qué tipo de obras estudia el género lírico? Poemas. Poemas, todo tipo de poemas. No importa si son poemas que tengan rima, que no tengan rima, todo lo que sea poemas se llama género lírico. Y recuerden que les había dicho que se llama género lírico, así le pusieron los griegos, porque se acompañaba de la lira, un instrumento musical, porque los poemas en la antigua Grecia eran cantados. Después ya no se utiliza la lira, no son cantados, sin embargo se le quedó el nombre de lírico. Muy bien. ¿A qué le llamamos rima consonante? Chicos. ¿No? A la combinación de dos palabras al final de dos o más versos en los que coinciden los mismos fonemas. Esto explicado de una manera más fácil es cuando terminan igual los versos. Recuerden que la última palabra del verso es la que nos da la rima y exactamente se localiza a partir de la vocal acentuada de la última palabra. A partir de esa vocal es que se toman para que tenga la rima perfecta. Y no necesariamente tiene que ser un acento gráfico, puede ser un acento prosódico. Por ejemplo, si hablamos de esperanza, la A es la vocal acentuada de manera prosódica, entonces la terminación ahí sería ansa. Y deberíamos buscar otra, por ejemplo, esperanza, templanza, alianza, terminan en ansa y esas serían las rimas consonantes. ¿Recuerdan de qué otra manera se le llama la rima consonante? ¿No? Se le llama rima consonante o perfecta, porque termina exactamente igual, coinciden tanto las vocales como las consonantes, por eso se llama rima consonante, porque son idénticas sus terminaciones tanto en vocales como en consonantes. ¿Qué es la rima asonante? La repetición de los vocales de una palabra a partir de la sílaba tónica. Muy bien, es lo mismo que en la anterior, de que a partir de la sílaba tónica se fija uno cuáles son las vocales que hay a partir de ese momento para que nosotros podamos contarlas. Por ejemplo, asonante, la palabra asonante. Asonante, la sílaba tónica está en la segunda A, por lo tanto, la rima asonante pondríamos la A y la E. Y así con todos los versos para saber cuál es la vocal que más se repite, lo que le da la rima, aunque no es una rima perfecta, le da la rima con estas vocales. Por ejemplo, puede ser que se repita en muchas ocasiones la A o la E, aunque aparezca una I o una U por ahí, pero hay vocales que son las predominantes. Esa es la rima asonante. ¿De qué otra forma se le llama a la rima asonante? Si la rima consonante es consonante o perfecta, la rima sonante también puede ser llamada imperfecta. Rima sonante o imperfecta. Muy bien, dentro de los recursos que tenemos para poder medir
la métrica, tener la métrica, que es la cantidad de sílabas, está la sinalefa. ¿A qué le llamamos sinalefa? A la unión de dos vocales. Muy bien, a la unión de dos vocales o sonidos vocálicos que se encuentran en dos palabras diferentes. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra inicia en vocal o con una H o es una Y la que está como conjunción, se unen la última sílaba de la palabra anterior y la primera sílaba de la palabra posterior para reducir la métrica, porque se cuenta como una sola sílaba, aunque sean dos, cuenta como una, porque nosotros así hablamos. No vamos separando palabras, por ejemplo, verso en decasílabo. Aquí lo escribimos de manera separada, pero si esto fuera parte de un verso, aquí tendría yo una sinalefa. ¿Por qué? Porque verso termina en O, en decasílabo inicia en E, y cuando hablamos no decimos verso en decasílabo, decimos verso en, así lo hablamos, verso en decasílabo, y entonces soen sería una sola sílaba. Eso es una sinalefa, la unión de sonidos vocálicos para reducir métrica. Es muy importante eso. Es para reducir métrica. ¿A qué le llamamos métrica? A la cantidad de sílabas que hay en un párrafo. En un verso. Sí, cuando se cuentan las sílabas que hay en un verso. Entonces, a eso es la métrica. Dependiendo cuántas sílabas tenga, puede ser solamente una, monosílabo, bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo, hexasílabo, heptasílabo, octasílabo, neasílabo, decasílabo, endecasílabo, que es de los más importantes, sobre todo en el soneto clásico, tiene que ser de 11 sílabas, endecasílabo, dodecasílabo, tridecasílabo, y hasta el número 13 tiene nombre propio. Ya de 14 en adelante se le llaman versos alejandrinos. Si tiene 14 sílabas, 15, 16 o 20, son versos alejandrinos. Así que cada una de las sílabas tiene un nombre propio de 1 a 13 versos. De 14 en adelante, todos van a llamarse alejandrinos. ¿Qué es un verso? La línea de un poema. La línea de un poema. Cada línea de un poema, eso es un verso. ¿Y qué es una estrofa? El conjunto de esas líneas. El conjunto de esas líneas, es decir, el conjunto de esos versos. Por ejemplo, aquí. ¿Cuántos versos, cuántos versos tiene en total este poema? El primero. 10. Tiene 10 versos porque contamos cada una de las líneas. Muy bien. La estrofa es el conjunto de líneas que tenemos. Por lo tanto, ¿cuántas estrofas tiene el primer poema? 2. 2, porque hay una separación, una marca visual. En este es más evidente. ¿Cuántas estrofas tenemos? 3. 3 estrofas. ¿De cuántos versos cada una? De 4 versos cada una. Por lo tanto, este poema es un poema de 3 cuartetos. ¿Por qué 3 cuartetos? Porque cada estrofa tiene 4 versos. Así que es un poema de 3 cuartetos. Perfecto. ¿Qué es el verso endecasílabo? Ya lo acabamos de decir. ¿El que tiene 11 sílabas? Verso de 11 sílabas. ¿Y el verso alejandrino? Más de 14. El que tiene de 14 en adelante. ¿Vamos bien hasta esta parte, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? Continuamos. Dentro de las poesías existen algunos recursos poéticos o figuras retóricas que se utilizan. Dentro de ellas, pues aquí puse unas de las más comunes, aliteración. ¿Qué es la aliteración? ¿No recuerdan? La repetición sucesiva de un determinado sonido. Sí, la repetición de un sonido en específico. Por ejemplo, decía, las abejas zumban siempre en el sol. Siempre, las abejas siempre zumban en el sol. Hay muchas veces y
está tratando de reproducir el sonido de zzz, como hacen las abejas, pues están haciendo ese sonido y eso es una aliteración, ¿de acuerdo? Entonces la repetición de sonidos. Una metáfora. Es para mencionar algo sin nombrarlo. Muy bien. Es para nombrar algo, para mencionar algo sin nombrarlo, es lenguaje figurado. Entonces, lenguaje figurado para nombrar o referirse a algo sin nombrarlo de manera directa. Si dice su cabellera hecha de noche, ¿a qué se refiere? Su cabello es negro. El cabello es negro y eso sería una metáfora. Cuando nos hablan de la nieve en su cabeza, la nieve ha llegado a su cabeza, o que nos hablan de los rayos de plata. ¿Se refiere a las canas? A las canas. Entonces ahí eso estamos hablando de una metáfora porque no se dice de manera directa. Uno tiene que aprender a interpretarlos para poder encontrarlo. Recuerden cuando vimos el de la fábula de Polifemo y Galatea, cuando nos habla igual en pompa al pájaro que grave su manto azul de tantos ojos dora, cuantas el celestial zafiro estrellas. Y entonces ahí dijimos, tenemos que pensar en un ave que sea majestuosa, que tenga color azulado, que tenga ojos como si fueran estrellas. ¿Y qué animal es? El pavo real, El dijimos. pavo real. Vimos que es el pavo real, pero nunca lo dijo de manera directa. Entonces, eso es una metáfora. Y cuando dice cuantas el celestial zafiro estrellas, celestial zafiro es el cielo. Y cuando dice, oh Galatea, que en dos incluyes las más bellas, ¿cuáles son las dos más bellas estrellas que tiene Galatea? Sus ojos. Sus ojos. Entonces, eso es metáfora. Cuando nosotros interpretamos a qué se está refiriendo, pero no lo dice de una manera directa, sino a través de lenguaje en estilo figurado, eso es una metáfora. La comparación es muchísimo más sencilla, su nombre mismo nos lo indica, que es una comparación. Pues es la acción de comparar, observar como las diferencias y semejanzas de dos elementos o más. Muy bien, esto es muy importante cuando se nos habla de las semejanzas o diferencias, porque en la comparación no siempre estamos dando semejanzas, pero tampoco damos solamente diferencias. Se tiene que ver qué es lo que está haciendo, si es una comparación de semejanza o diferencia, porque puede ser cualquiera de los dos estilos. Y por ejemplo, cuando nos dice, oh bella Galatea, más suave que los claveles que truncó la aurora. ¿Con qué está comparando a Galatea? Oh bella Galatea, más suave que los claveles que truncó la aurora. Su suavidad es tanta como quién. Oh bella Galatea, más suave que los claveles que truncó la aurora. ¿Con qué la compara? Con los claveles. Está comparando con los claveles. Puede utilizar las palabras de enlace como, se parece, se asemeja, igual, idéntico, todo lo que nos haga enlace. Si les dicen, ¿por qué no eres como tu hermano? Ahí están haciendo una comparación. Entonces, cuando se utilizan esas palabras, hay en el Cantar de los Cantares, está mi amado, las piernas de mi amado son columnas, son como las columnas de mármol. Entonces, ¿a qué se refiere? Le está comparando las piernas con las columnas de mármol porque son fuertes, porque son firmes y hay una comparación. Cuando dice, los pechos de mi amada son como gacelas, está comparando los pechos de la mujer amada con gacelas. Sus labios como panal de miel, los labios con los panales de miel. Así que ahí se necesitan dos elementos para saber qué y con qué lo está comparando o haciendo una semejanza. ¿Sí queda claro? Género épico y sus características. Recuerden que tenemos género lírico, género dramático, género narrativo, pero que antes del narrativo no existía y existía el género épico y después cambia por las circunstancias a narrativo. ¿En qué consiste el género épico y cuáles son sus características?
tiene dioses en sus historias, también habla de hazañas. Ujú. Muy bien, el género épico es aquel que narra, por si es narrativo, narra historias bélicas. Bélicas quiere decir de guerra y cuyos personajes son dioses y héroes. Y como forzosamente debería tener esos elementos, es por ello que se le considera épico y cuando ya no cumple con estos tres elementos, tema bélico, dioses y héroes, es que cambia y aparece el género narrativo. Pero el épico es anterior al narrativo. En los griegos teníamos el épico, el lírico y el dramático, no narrativo. Después, ejemplos de obras épicas. Vimos dos obras épicas en clase que nos hablan acerca de pues temas de guerra, que aparecen los dioses, hay héroes. La Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea, y también vimos el Cantar de los Cantares, que es una obra épica, y ahí, aunque no son ya los dioses griegos, ahí estaba Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, estaba luchando por su rey, por eso se iba a la guerra, por su rey y por su dios, la religión cristiana. Por eso es que luchaba contra los moros que eran los musulmanes. Así que también había dioses, el Cid es el héroe, y tenemos el tema bélico, las guerras por tratar de expulsarlos de España para reconquistar su territorio. Entonces es la Ilíada, la Odisea y también el Cantar de Mío Cid, las obras que son de carácter épico. ¿Cuál es el tema y qué personajes son los sobresalientes de la Ilíada? ¿De qué trata la Ilíada? Sobre la caída de Troya. Sobre la caída de Troya, la guerra que hay entre los griegos y los troyanos por utilizando como pretexto que Helena huye con el príncipe troyano París y entonces le declaran la guerra para salvaguardar su honor, aunque en realidad lo que querían siempre, habían deseado, es conquistar Troya. ¿Quiénes son los personajes más importantes de esta obra? Son dos, sobre todo. Hay muchos importantes, pero dos son los principales. París. Es importante, pero no es el de los más importantes. Aquiles y Héctor. Aquiles y Héctor, perfecto. Por parte de los griegos está Aquiles y por parte de los troyanos el príncipe mayor, el príncipe Héctor. Muy bien. ¿A qué culturas le llamamos clásicas? Clásicas porque llegaron a un gran nivel de perfección. A la griega. Sí, y hay otra. La griega que influyó directamente en la otra. Romana. Y la romana, muy bien. Griega y romana, se puede llamar griega y romana o griega y latina. Se les llama a los romanos latinos porque hablaban latín y por eso se les llama así de manera genérica la cultura grecolatina. Greco de Grecia, latina de los romanos porque hablaban latín. Entonces pueden encontrar como griega y romana o grecolatina. ¿De acuerdo? ¿Qué es un mito? Es un relato que surge con la finalidad de dar una explicación a los fenómenos naturales y al origen del mundo. Sus personajes son dioses, semidioses, héroes y también aparecen humanos. Muy bien. Los mitos son las narraciones que tratan de explicar los fenómenos de la naturaleza, sobre todo los fenómenos incomprensibles, y al no tener explicaciones, pues se lo atribuyen a seres divinos, por eso sus principales personajes van a ser los dioses, a veces hay héroes, a veces aparece, como nos dice, el ser humano, pero sobre todo dioses. Los dioses son muy, muy importantes en el mito porque se refiere precisamente a ellos y a sus hazañas. Y por eso es que la mitología surge siempre al inicio de toda civilización,
pasamos a lo siguiente. ¿Qué es el género narrativo? ¿Narra sucesos reales o ficticios? ¿Sí? Es el tipo de obra que narra sucesos reales o ficticios. Muy bien, porque puede ser algo real, algo que esté sucediendo. Si ustedes cuentan qué les pasó, si algo inusual les pasó ayer o algo común y lo cuentan, están narrando. Y eso es algo real. Pero ¿qué pasa si tenemos obras como Harry Potter, que son narrativas, pero son reales? ¿Las acciones? No, son ficticias. Por lo tanto, se puede narrar algo real o ficticio. ¿Qué tipos de narradores tenemos? Antagónico, Bueno, aquí podemos tener, hay dos tipos, bueno, dos grupos de narradores. Están los narradores en primera persona, los que cuentan desde su perspectiva, y estos pueden ser protagónicos o testigos. Protagónicos si le sucede directamente a él y lo cuenta. Testigo si ve lo que pasa y lo cuenta. Estos son narradores en primera persona. Tenemos narradores en tercera persona, que son los objetivos. Puede ser narrador objetivo, que cuenta lo que le sucede a otros sin involucrarse, y el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el que se involucra en las acciones, los pensamientos, los sentimientos de los personajes. Así que dos grandes grupos, el de primera persona, el protagónico y testigo, el de tercera persona, objetivo y omnisciente. ¿Qué son los personajes principales? ¿Que intervienen protagonistas de una directamente? historia. ¿Sí? Los más importantes de la historia, los que intervienen de manera directa. Y dentro de esos puede, no en todos los tipos de historias, pero en algunos, sobre todo cuentos infantiles, tenemos protagónicos y antagónicos. Pero repito, en algunas obras no es forzoso que siempre haya buenos y malos dentro de la obra. Personajes protagónicos. ¿Quiénes son los protagónicos? ¿No? Son los que defienden los valores humanos. Podríamos decirle los buenos de la historia, porque son los que defienden los valores como la honestidad, la lealtad, el valor. Por consiguiente, ¿cuáles son los antagónicos? Ya se ha dicho que anta o anti significa contrario. ¿Qué son los personajes antagónicos? ¿Los personajes malos? Sí, los malos, los que están en contra de los valores humanos, es decir, en contra de la honestidad, del valor, la lealtad, por lo tanto van a ser mentirosos, traidores, todo lo contrario a los protagónicos. ¿Qué son los personajes secundarios? ¿Son los que tienen función de dar apoyo o soporte a los protagonistas o antagonistas? Muy bien, los que sirven de apoyo, que les ayudan a realizar sus acciones. Por eso siempre hay quien ayuda a los protagónicos y siempre están los que ayudan a los antagónicos. Son los de soporte. Personajes incidentales. ¿Cuáles son los personajes incidentales? Los que están pero no hacen como nada, no tienen un papel Los que importante. tienen, muy bien, los que tienen menos relevancia dentro de la obra, a veces simplemente son nombrados. Recuerden cuando vimos el texto de Cristina Pacheco, de Lorenzo el Magnífico, donde está el único personaje principal que hay ahí es el jardinero, que es Lorenzo, y los incidentales cuando habla de la dueña de la casa, su compadre, sus hijos, el médico que lo está atendiendo, pero nunca aparecen, solamente son nombrados por el personaje principal y eso es un personaje incidental. ¿A qué le llamamos espacio? Dentro de la narración, ¿cuál es el espacio? Donde se desarrolla la obra. Donde se desarrollan las acciones de la obra, y este espacio puede ser abierto y puede ser cerrado. ¿Qué es el espacio abierto?
Cuando no tiene un límite establecido. Muy bien, como por ejemplo, Un bosque. un bosque, el mar, perfecto. Y lo contrario, el espacio cerrado. El que delimita como una escuela. Como una escuela que tiene límites como una escuela, como puede ser una casa, dentro de una casa solo la cocina o el comedor, una habitación, eso es espacio cerrado. La cárcel, un sótano, un hospital, algo que aunque sea grande sí tiene límites. Pasamos al género dramático. ¿Qué es el género dramático y cuáles son sus principales características? Es el que está ligado al teatro. Muy bien. Es el que está ligado al teatro, es el género dramático, es precisamente el de todo tipo de obras de teatro y su principal característica es que está hecho en forma dialogada, tiene diálogos, está dividido en actos, tiene escenas, hay acotaciones porque son las instrucciones que se dan. Entonces, es todo lo referente a las obras de teatro, características, el diálogo, actos, escenas, acotaciones. ¿Qué es una tragedia? Chicos, ¿a qué le llamamos tragedia en teatro? Es un asunto serio que intervienen personajes nobles o ilustres. Sí, es una obra que desarrolla temas serios, pero su principal característica es que termina en final funesto. Funesto es fatídico, fatídico es trágico, pero si digo la tragedia termina en tragedia o en un final trágico es bastante redundante. Por lo tanto, la tragedia termina con final funesto. Es decir, siempre generalmente hay muerte o destrucción del personaje. La destrucción no siempre es física, no siempre se muere, pero a lo mejor queda en la miseria, queda destrozado anímica y moralmente. Aunque cuando hablamos de los griegos, pues sí nos habla de la muerte. Y dentro de esto vimos la obra de Edipo Rey, esta obra trágica que donde queriendo escapar del destino lo que hace es cumplirlo, matando al padre y desposándose con su propia madre y teniendo hijos con ella. Eso es una tragedia. La comedia Es cuando la obra busca la risa del público con acciones cómicas. muy bien, cuando se busca la risa del público, es una obra, no es una obra de enredos, con final feliz. Drama. El drama es una obra seria, pero sin que llegue a los excesos de la tragedia. Puede tratar asuntos serios, asuntos pues que en los que sí aparezca la muerte, pero no se da de la manera tan trágica como, valga la redundancia, como en la tragedia. ¿Cuál es la temática de Edipo Rey? La mencioné hace un momento. Tragedia. Ajá, pero ¿de qué trata? O sea, la temática, el tema que desarrolla ahí. Que mata a su padre y se casa con su madre. Muy bien, la temática de esto es cuando es la imposición del destino por parte de los dioses y en este caso cuando a Edipo le dicen que va a matar a su padre y a casarse con su madre. Entonces la temática es la imposición del destino o el destino inevitable donde mata al papá y se casa con su madre. ¿A qué le llamamos Edad Media? ¿Por qué se llama Edad Media? Porque fue un periodo que duró 10 siglos, comprendidos desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta la caída del Imperio Romano del Oriente en Constantinopla Uh-huh. en 1453.
Perfecto, se llama Edad Media porque está entre la antigüedad grecorromana, grecolatina, y la modernidad del Renacimiento. Como quedó entre ellos dos, por eso se llama Edad Media, está en medio. Se llama también el oscurantismo medieval. La duración nos lo dijo ya, bueno, aquí nos lo dijo su compañera, la duración es de 10 siglos, es decir, 10.000 años, duración de la Edad Media, 10 años, no, 1000 años, lo que dura este periodo, 10 siglos, y pues esto fue no solamente de estancamiento, sino de retroceso en todo el conocimiento hasta entonces tenido. En la Edad Media dijimos que estaban los mester de clerecía, que se refería a los clérigos y que solamente hablaban de obras sacras, obras religiosas, pero estaba también el mester de juglaría y los cantares de juglaría o los juglares que hacían. ¿A qué se refiere el cantar de juglaría? Los juglares contaban y cantaban, porque podía ser cantado, las hazañas, hazañas de héroes o situaciones amorosas en los romances. Entonces los juglares contaban hazañas bélicas y romances. ¿De qué trata el cantar de Miocid? Leímos por lo menos un fragmento e hicieron una actividad. Recuerden por lo menos eso. ¿De qué trata? Les conté la historia y leímos una parte en el libro y una parte que les dejé en una actividad. Se trata sobre el tema del honor, un valor de gran importancia para la gente de la época. La necesidad de recuperar la honra perdida es lo que le da impulso a las hazañas acometidas por el héroe. Muy bien. Cuando hablamos del Cantar de Miocid, les había dicho que es una obra donde el personaje Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como Cid Campeador, es un guerrero que está a las órdenes del rey y en la defensa de la religión católica, del cristianismo, y entonces lucha contra los moros, que son los musulmanes, para expulsarlos del territorio español, porque tenían un gran poder y ocupaban mucho territorio dentro de lo que hoy es España, y entonces él se enfrenta con ellos para expulsarlos de ese territorio y reconquistar sus tierras. ¿Qué es el Renacimiento y qué características tiene? Es un movimiento cultural y artístico que surgió en Florencia, Italia, entre los siglos XIV y XVI. Muy bien. ¿Y qué es el renacer de la cultura? Se caracteriza por retornar a las características griegas, bueno, grecolatinas en su obra, y donde el hombre se encuentra ya en el centro de todo el pensamiento y de toda la acción, tanto literaria como de pensamiento en todos los niveles. Muy bien. William Shakespeare. ¿Quién es William Shakespeare? Fue un dramaturgo y poeta inglés. Muy bien, dramaturgo y poeta inglés de renacentista, perteneciente al periodo isabelino. Recuerden que les hablé del periodo isabelino, que era bajo el mandato de la reina Isabel en Inglaterra. Por lo tanto, periodo isabelino solo surgió en Inglaterra, no en otro país. ¿Qué es el barroco y qué características tiene? Se denomina un periodo histórico, artístico y cultural
caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura y la música, también la arquitectura. Muy bien. Es la segunda corriente literaria. Esta también surge en Italia, pero su máxima expresión literaria la tiene en España y se caracteriza por el exceso ornamental, es decir, es muy, muy adornada, y porque esta corriente se divide en dos partes, que es el culteranismo y el conceptismo. Recuerden, ven aquí, poetas barrocos. Vimos 3 poetas barrocos. ¿Quiénes fueron? Luis de Góngora. Viejo Carpentier, Luis de Miguel de Góngora. Cervantes. Pero los que vimos en clase fueron Luis de Góngora y Argote, que él pertenecía a los culteranistas. El otro era Francisco de Quevedo, que él era conceptista. Y también mencionamos a Sor Juana Inés de la Cruz, que participó en ambas obras. Ella era más culteranista que conceptista, pero participó en estas dos vertientes. ¿Qué es un soneto clásico y qué características tiene? Incluso les dejé a ustedes en el proyecto individual un soneto. Tiene decasílabos. Sí, es un poema. ¿De cuántas estrofas ustedes lo hicieron en su proyecto? 4. Un poema de 4 estrofas, versos en decasílabos. ¿Y cómo están distribuidas las estrofas? 2 cuartetos y 2 tercetos. 2 cuartetos y 2 tercetos. Entonces, ¿qué es un soneto? Un soneto es un poema de 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos de rima perfecta o consonante y métrica en decasílaba. Muy bien. Y en esto último, lo que quiero que vean, y ya vimos aquí, ¿cuál de estos dos tiene rima asonante? ¿Cuál de estos dos poemas que están aquí en pantalla tiene rima asonante? El de Dame la mano. No. ¿Qué es una rima consonante? Ya nos va a sacar la aplicación, pero dígame nuevamente, ¿qué es una rima consonante? La que termina, bueno, tiene las mismas terminaciones. Danzaremos, seremos, amarás más. Cantaremos, ondularemos, bailarás más. Esperanza, danza, olvidarás más. Esta es la rima consonante o perfecta. Esta rima imperfecta o asonante. ¿De acuerdo? Bien, chicos, me despido. Nos va a sacar la aplicación. Esto sería todo.